Bueno, hoy vamos a hablar del trazador de curvas Hanton Tracker. Este es un dispositivo electrónico utilizado en el análisis y diagnóstico de componentes, especialmente componentes pasivos como resistencias, capacitores e inductores. Funciona aplicando una tensión variable al componente bajo prueba y midiendo la corriente que fluye a través de él. Luego traza una curva característica que muestra la relación entre la tensión y la corriente, lo que ayuda a identificar posibles fallas o anomalías en el mismo. A la hora de utilizar este dispositivo, el nivel de tensión empleado es crucial, porque este afecta directamente a la precisión y a la seguridad del proceso de diagnóstico. Un nivel de voltaje adecuado garantiza que el dispositivo pueda detectar de manera efectiva las desviaciones en la característica de voltaje-corriente de los componentes. Es por ello que un nivel de voltaje inadecuado podría resultar en mediciones poco fiables. Luego, un voltaje demasiado alto puede dañar los componentes electrónicos sensibles, especialmente los dispositivos más modernos y delicados. Y si este es demasiado bajo, puede no ser suficiente para activar y probar adecuadamente los componentes. Por último, se debe hablar de la seguridad del operador, es decir, no se deben utilizar voltajes demasiado altos para que éste no pueda sufrir ninguna descarga. Uno de los componentes pasivos que se puede medir con el Hunton Tracker es el capacitor. Antes de empezar con las mediciones, lo primero que se debe hacer es configurar los parámetros de resistencia de traqueo y frecuencia. En la primera imagen se puede observar la gráfica de un capacitor cuando se configuran correctamente los valores de resistencia de traqueo y la frecuencia. Por otro lado, en la segunda imagen también se puede ver la gráfica de un capacitor, pero cuando los valores de resistencia de traqueo y frecuencia son incorrectos para ese capacitor. Para elegir estos valores, la capacitancia es muy importante, ya que si tenemos un capacitor con mayor capacitancia, vamos a configurar una menor resistencia de traqueo y un rango de frecuencia más bajo. Por otro lado, si el capacitor tiene una menor capacitancia, se configura una mayor resistencia de traqueo y un rango de frecuencia más alto. Por ejemplo, un capacitor de 220 microfaradios puede tener una resistencia de traqueo de 20 ohmios y operar a 60 Hz, mientras que uno de 100 picofaradios puede necesitar una resistencia de traqueo de 100 kiloohmios y trabajar a 5000 Hz. Para saber el estado de un capacitor, se observa la inclinación y el ancho de la curva del Hunton Tracker. Una mayor inclinación indica un mayor aumento de la resistencia serie, lo cual puede indicar problemas en el capacitor. En la gráfica verde se puede ver un capacitor funcionando correctamente, donde su inclinación es mínima, mientras que en la gráfica roja se ve un capacitor con una mayor resistencia serie, lo que puede indicar un mal funcionamiento del mismo. Para la medición de capacitores electrolíticos en placas de circuitos impresos, se suele configurar una resistencia de traqueo de 10.000 a 20.000 ohms. Luego se conecta la punta del Hunton Tracker a masa y la otra a la tapa de cada capacitor, como se puede ver en la figura. Esto funciona debido a que la tapa metálica del capacitor está eléctricamente conectada con el electrolítico de dentro, permitiendo evaluar la salud del capacitor de manera efectiva. En la figura de la izquierda se observa una gráfica de un capacitor con un funcionamiento correcto. Por otro lado, la imagen de la derecha muestra una curva de un capacitor el cual no funciona correctamente, debido a posibles fugas o deterioros del capacitor. Cuando hablamos de inductores, es muy común encontrar que su comportamiento se asemeja al de los capacitores en ciertos aspectos, básicamente en cómo setear la resistencia y el rango de frecuencia. Como podemos ver acá en las siguientes dos imágenes, podemos notar de que las mediciones que se realizaron fueron en un PCB a Borner de cada uno de los componentes. Sin embargo, la forma en la que ajustamos los rangos para analizarlos va a diferir un poco. O sea, a medida que su valor lo hace, es decir, si la cantidad de vueltas de alambre disminuye, también lo va a hacer su resistencia y a su vez su rango de frecuencia va a aumentar. Esto se debe a que hay menos obstáculos para el flujo de corriente en el inductor y por otro lado, cuando vemos que aumenta el número de vueltas de alambre, la resistencia al flujo de corriente ocurre a frecuencias más bajas. O sea, lo que significa que la frecuencia en la que el rastreador o el Hunton Tracker puede detectar cambios va a ser mucho más baja. Básicamente, mientras menos vueltas de alambre tenga el inductor, mayor será su rango de frecuencia y menor su resistencia y así viceversa. Ahora haremos hincapié en estas dos imágenes, centrándonos primero en la izquierda. En este gráfico vamos a ver que la elipse que obtendremos es de un inductor que es de 1500 microhenrios
su resistencia es de 20 ohmios y los rangos de frecuencia van a estar configurados para 1 kHz. La forma que tiene el gráfico es una elipse y su ancho que va a tener es proporcional al valor del inductor. Además, el ángulo que tiene de este elipse está influenciado por la resistencia del alambre del inductor, básicamente. Y como podemos ver en la segunda imagen, la de la derecha, vamos a observar una elipse de un inductor más pequeño, que es de 68 microhenrios. Este inductor utiliza una resistencia de 10 ohmios y los rangos de frecuencia están ajustados para 5 kHz. A pesar de que los valores de los inductores son más chicos y sus elipses son de cierta forma similares, podemos observar de que esto se logró debido a que para la segunda imagen, la de 68 microhenrios, fue necesario ajustar los rangos del Juntor Tracker para poder obtener cierta elipse. Como se puede ver, se cambió la resistencia y se cambió los rangos de frecuencia. Bueno, y en esta última imagen vamos a realizar una pequeña comparación en la cual vamos a tener dos elipses, una en color verde y otra en color rojo, en la cual tenemos que en color verde es el inductor conocido como bueno y en color rojo un inductor que tiene sus devanados internos en cortocircuito. Debido a que algunos de los devanados del alambre están en cortocircuito, en el componente efectuoso vamos a notar de que mostró menos resistencia y un cambio en el ancho. Para eso principalmente suele servir lo que es este rastreador o el Junton Tracker, debido a que justamente la idea que tenemos es que estos rastreadores sirven para poder verificar el estado del componente, pero básicamente lo que estamos viendo es su naturaleza eléctrica, ya que si tenemos algún cambio interno en el componente lo vamos a poder notar como lo notamos en la elipse roja que está acá. Otro uso que se le puede dar a este trazador de curvas es la medición de semiconductores, como por ejemplo los diodos. Cuando se realizan mediciones en elementos pasivos, la variación de voltaje no es muy importante. Para el caso de los semiconductores sí lo es, ya que estos conducirán corriente solo si el voltaje aplicado en directa supera el voltaje de umbral. Para diodos de silicio este valor ronda los 700 milivoltios. El comportamiento del diodo a la señal inyectada por el trazador se puede ver en esta imagen. Aquí se puede notar su estado de apagado y su estado de encendido, teniendo en cuenta que el centro del trazador corresponde a 0 voltios y a 0 amperes. Viendo que la escala elegida es de 3 voltios, eso indica que las divisiones van de a 0,75 voltios, llegando así de menos 3 a más 3 voltios de excitación. Otro tipo de semiconductor es el diodo Zener, los cuales conducen de la misma forma que los diodos anteriores, pero también lo hacen en inversa. Este punto de regulación depende de la construcción del diodo. En este caso, teniendo en cuenta que la escala elegida es de 8 voltios, la tensión Zener de este diodo es de aproximadamente 6 voltios. De acá se desprende algo a tener en cuenta, lo cual es que la escala elegida debe ser lo suficiente para que abarque la tensión de Zener del diodo bajo análisis. Es decir, al elegir una escala pequeña, no se logrará ver la región Zener como se muestran en los dos casos de la izquierda. El trazador también nos permite hacer un análisis acerca del desgaste de los diodos. En la imagen de la izquierda se puede ver un caso poco común, pero que puede suceder. En este, la componente resistiva incrementada del diodo de la curva roja provoca este cambio, evitando que el diodo conduzca a la tensión que debería hacerlo. El de la curva verde es un diodo en buen estado. En la imagen de la derecha puede verse un diodo Zener desgastado respecto de uno en perfecto estado, en color rojo y verde respectivamente. En el diodo desgastado se puede ver que la transición del estado de no conducción a conducción tarda en realizarse, y esto tiene una componente resistiva asociada, lo cual puede traer problemas al circuito. Los transistores son otro tipo de semiconductores un poco más complejos. Estos son básicamente una válvula eléctrica controlada por una pequeña corriente. Las curvas que se trazan son similares tanto a las de un diodo común como a las de un diodo Zener. Cuando se mide entre base y colector de un transistor NPN, se verá la misma curva que la de un diodo común. Pero si se mide entre base y emisor, generalmente se verá la misma curva que la de un diodo Zener. Ambas curvas
ocurren debido a la construcción del diodo. Las curvas de un transistor PNP están invertidas con respecto a las de un transistor NPN, tal como se puede apreciar en la imagen. Aquí también es necesario elegir bien la escala del instrumento para poder ver la tensión de ruptura en la medición base-emisor. Esto puede apreciarse en este transistor de potencia cuyo rango de voltaje necesario es de 20 voltios. La falla más común en los transistores es la fuga resistiva, provocada por una sobretensión o un pico de energía. Este daño provoca que la parte horizontal de la curva tenga un ángulo de inclinación, de forma parecida a cómo se ve en una resistencia. La inclinación de la curva depende del nivel de daño del dispositivo, y esta falla equivale a poner una resistencia de forma directa entre los pines en cuestión del dispositivo. El Huntron Tracker emplea cables de interfaces con clips para circuitos integrados, para realizar la prueba con dispositivos multipin de manera mucho más rápida que hacerla manualmente. Una aplicación típica del Huntron es comparar pines uno a uno de dos placas diferentes y analizar las señales en su pantalla. El tipo de empaque y número de pines del componente a probar se establecen en el menú de la pantalla tipo Touch del equipo Tracker. Se puede probar cada pin de manera individual y configurar el modo alternado para hacer comparaciones con las señales de cada placa en tiempo real. Con las flechas arriba o abajo se logra cambiar el número de pin. También, si se desea una prueba con mayor grado de automatización, el tracker puede probar y mostrar las señales de cada pin, comparando en tiempo real el componente bajo prueba con el componente patrón. Presionando el botón Scan, el tracker probará cada pin en el rango seleccionado y mostrará las señales de los canales A y B en la pantalla LCD. Una marca verde en la zona inferior derecha de la pantalla indica que la comparación pasó la prueba. Una X roja indica que la comparación falló. El tracker puede también ser empleado junto con el software estación de trabajo, Huntron Workstation, el cual, a través de un puerto USB, brinda un gran valor agregado, pues expande las posibilidades del equipo al permitir la creación de programas de pruebas, almacenamiento de señales, generación de reportes, entre otras más específicas. La etapa de configuración del software es sencilla. Aquí se establece el tipo de empaque, el pin de referencia para las mediciones y el rango de prueba. Una ventaja asombrosa y que ahorra muchísimo tiempo es la posibilidad de especificar al programa varios rangos de prueba, es decir, valores de resistencia, frecuencia y valor pico de tensión. Imagine ahora testear manualmente dos placas de 40 pines en 3 rangos diferentes. Esto realmente sería muy tedioso. Probar un componente es muy rápido, y la posibilidad de almacenar las señales de la placa patrón en una base de datos elimina la necesidad de tener una tarjeta patrón en cada medición. Las señales de la placa bajo prueba son comparadas con las señales almacenadas de la placa funcional, que son mostradas en color verde, y mostradas en color rojo las señales de la placa de prueba. Bueno, esperamos entre todos que hayas disfrutado de este video. Si quieres ver más videos nuestros, visita nuestro canal de YouTube. Y como siempre, gracias por mirar.